¿Listo? Bueno, hoy yo les voy a hablar del síndrome de Sjögren, o Sjögren, como se debe pronunciar. Este síndrome justamente es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes y se caracteriza justamente por presentar un infiltrado inflamatorio linfocitario, generalmente a predominio de linfocitos, de las glándulas exócrinas y de tejidos extraglandulares. Cuando se refiere a las glándulas, se refiere tanto a glándulas salivales, glándulas sudoríparas, al hígado, al páncreas. Y la característica de este síndrome clínico es el síntoma de la sequedad a nivel oral y la sequedad a nivel ocular. Con respecto a la epidemiología del síndrome de Sjögren, es que es segundo en frecuencia entre las enfermedades autoinmunes, está después del lupus eritematoso sistémico, tiene una prevalencia que ronda entre el 0,5 y el 4%, y la prevalencia con respecto al sexo es mucho más frecuente en la mujer, más o menos una relación de 10:1 a 9:1, y la edad de aparición de esta enfermedad es por arriba de los 40 años, más o menos hasta los 65, con un pico a los 55 años de edad. Afecta más que todo a un tercio de la población de los pacientes con artritis reumatoidea y es lo que se pasaría a llamar como el síndrome de Sjögren secundario. Con respecto a la etiopatogenia de la enfermedad, es una enfermedad obviamente de etiología desconocida, pero justamente en esta etiopatogenia están involucrados varios pasos. En el primer paso que vamos a ver están involucrados los genes, las hormonas y también las infecciones. Después tenemos un segundo paso donde se generan las anormalidades de los linfocitos T. Un tercer paso donde algo que es muy característico de este síndrome, que es la hiperreactividad policlonal de la célula P, que eso obviamente es lo que termina produciendo los autoanticuerpos, las crioglobulinas y los complejos inmunes. De hecho, esta enfermedad es la enfermedad que más autoanticuerpos tiene. Es decir, si ustedes piensan cualquier autoanticuerpo que pueda haber contra cualquier sector del cuerpo, este síndrome lo produce. Y finalmente, lo que genera el síndrome, que es el daño tisular. Entonces, en el primer paso, que tenemos la parte con respecto a la predisposición genética, esta es una enfermedad que es poligénica, y dentro de los genes que están implicados están los genes de clase 2, que es del complejo mayor de histocompatibilidad, y los que se han visto implicados son el HLDR3, el DR2 y el DR5. Hay varios más, esos que figuran ahí, que son los DQ, y después también hay genes del transportador de TAP que también están involucrados en generar esta enfermedad. Después también está el polimorfismo STAT4, que ese ustedes han visto de la vía de la cascada inflamatoria de los JAK, que eso está involucrado en diabetes, en artritis reumatoidea. También está involucrado en la etiopatogenia genética del síndrome. Después el segundo paso que puede surgir son con respecto a las infecciones, y en este contexto fíjense que hay un mimetismo molecular, sobre todo con los virus. Por ejemplo, se ha visto que la estructura del autoantígeno del RO y el LA, que son los anticuerpos característicos de este síndrome, tienen una estructura similar al virus de la estomatitis vesicular. Después también son los virus que se han visto implicados, el virus de Epstein-Barr, que sobre todo se lo relaciona con el anticuerpo anti-LA, el virus herpes, el virus del HIV y el HTLV1. De hecho, también a los pacientes con el virus de hepatitis C, que también suelen hacer síndrome seco, cuando se les ha hecho biopsia de las glándulas salivales, presentan el mismo tipo de infiltrado que los pacientes con el síndrome de Sjögren. Por ende, hay una cierta convivencia, ¿no es cierto?, con los virus en este mimetismo. Y también la bacteria que ha sido involucrada es la bacteria del Helicobacter pylori. La otra situación involucrada en este primer paso son las hormonas. Hay, digamos, teorías con respecto a que estos pacientes podrían llegar a tener una disminución de los andrógenos, y los andrógenos tienen una función, digamos, en lo que es el film de la lágrima.
Entonces, como estos pacientes tienen disminuido eso, podría pensarse que podrían beneficiar, digamos, la aparición de o la evaporación de la lágrima. Y después también la disminución de los estrógenos por la sobreexpresión del factor de transcripción que figura ahí. El segundo paso, hay anormalidades de los linfocitos T, y en esto está la relación de los CD4 y los CD8 mayor a 2. Hay un fenotipo de CD4 que es el CD45-RO, que ese es el que estimula la hiperreactividad de los linfocitos B, y es el que justamente estábamos hablando de que es algo muy característico de este síndrome de la hiperreactividad de los linfocitos B. En el tercer paso, que hablamos, la hiperreactividad policlonal de las células B y la formación de estos autoanticuerpos y las crioglobulinas y los complejos inmunes. Y finalmente, el daño tisular que genera esto. Con respecto a las manifestaciones clínicas que va a tener el síndrome de Sjögren, tenemos sobre todo los síntomas oculares. El paciente, cuando llega a la consulta, lo que va a referir es que siente como que tiene picazón en el ojo, siente que tiene fatiga, irritación, a veces no toleran las lentes de contacto, también puede tener fotofobia, lagrimeo excesivo por lágrimas de poca calidad. Y algo que también se puede llegar a ver es el agrandamiento de las glándulas, sobre todo a nivel de las parótidas. Entonces el paciente puede referir que de repente nota una inflamación de las glándulas parótidas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que uno se tiene que plantear ante la sospecha de este síndrome? Bueno, por ejemplo, descartar que el paciente no tenga un hipotiroidismo, que no tenga situaciones de deshidratación, descartar las infecciones virales que vimos anteriormente, por ejemplo las infecciones por virus de hepatitis C. También siempre descartar la utilización de medicación que puede producir, ¿no es cierto?, sequedad ocular. Y las complicaciones que esto puede traer a largo plazo, ¿no es cierto?, es que el paciente puede presentar desde lesiones ulceradas a nivel del ojo. También se puede producir el simeflarón, que es la adherencia de la conjuntiva, de las dos conjuntivas. Bien. Y después, dentro de las manifestaciones glandulares a nivel de la sequedad de la boca, el paciente justamente se va a quejar de que le cuesta, por ejemplo, ingerir líquidos, es decir, que sí o sí para poder ingerir algo tiene que tomar agua. También se pueden tener estos episodios recurrentes de la inflamación de las glándulas, que nosotros también tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las litiasis. También va a tener la lengua despapilada, quemante, puede tener dolor también de la mucosa oral. Y algo que también esto lo suelen detectar los odontólogos es que estos pacientes, ¿no es cierto?, tienen gran cantidad de caries, justamente porque la saliva tiene función protectora en ese contexto, y habitualmente el individuo produce más o menos entre 700 a 1500 mililitros de saliva por día, casi 0,1 mililitro por minuto. Entonces la función de la saliva interviene en varias cosas, tiene funciones inmunológicas, la lubricación de la boca, y entre ellas la protección también y la mineralización de los dientes. Entonces muchas veces estos síndromes también los detectan los odontólogos. Dentro de los diagnósticos diferenciales prácticamente serían los mismos que planteamos anteriormente para la cuestión ocular. Y las complicaciones que tienen justamente estos pacientes suelen tener pérdidas de piezas dentales. Esta es una foto de una paciente con parotiditis, ¿no es cierto?, que generalmente la inflamación de la glándula parótida suele ser unilateral, y generalmente cuando el paciente suele tener hipertrofia bilateral, uno tiene que descartar la presencia del linfoma. Que esto ya lo vamos a ver más adelante. Justamente este síndrome, una de las complicaciones que tiene es la alta frecuencia que tiene del linfoma. Dentro de las otras manifestaciones glandulares que pueden referir los pacientes, pueden tener sequedad nasal, por eso se van a quejar pueden tener episodios de epistaxis, y también pueden tener sequedad vaginal, por ende se pueden quejar de dispareunia o vaginitis infecciosa a repetición. Después viene el gran capítulo de las manifestaciones extraglandulares, más allá de las que vimos recién de la parte ocular y de la parte de la sequedad oral, que son en primera instancia las manifestaciones musculoesqueléticas. Son una de las más frecuentes de este síndrome,
que puede presentar tanto dolores articulares o dolores musculares, suele tener alta incidencia de fibromialgia y también un síntoma que es muy característico en estos pacientes es la fatiga crónica. De hecho, hasta a veces suele ser un diagnóstico diferencial en el contexto de la fibromialgia. A veces hay pacientes que uno los diagnostica como fibromialgia y al tiempo pueden terminar desarrollando este síndrome. Puede haber también artritis. Obviamente que esta artritis generalmente es una artritis no erosiva, ya que en el contexto de que si fuera erosiva, y como dijimos al principio que este síndrome perfectamente puede estar asociado a la artritis reumatoidea, uno debería sospechar que es un síndrome Sjögren secundario y no un síndrome Sjögren primario. Puede ser mono o oligoarticular, puede ser simétrico o no, y generalmente suele tener buena respuesta a los antiinflamatorios. Estos pacientes también, desde el punto de vista musculoesquelético, pueden hacer miositis, lo cual también se plantea un diagnóstico diferencial con las polimiositis. Por eso está recomendado que siempre se deberían biopsiar, ¿no es cierto?, para descartar la posibilidad de que no estemos frente a un síndrome de superposición y no solamente un síndrome de Sjögren primario. Las otras manifestaciones extraglandulares que tenemos son las dérmicas, y como ustedes verán ahí en el slide, digamos, el síndrome puede hacer cualquier manifestación dérmica. Dentro de las más frecuentes, que justamente por lo que se caracteriza el síndrome seco, se va a quejar de sequedad de la piel, eso generalmente produce prurito, y otra de las cosas que suele aparecer es púrpura. Dentro de esta púrpura, que suele afectar generalmente los miembros inferiores, suele haber dos tipos de vasculitis. Una que es la vasculitis hipergamma-globulinémica, que generalmente se suele asociar con anticuerpos anti-Rho, suele tener leucopenia, y se suele asociar también con la biopsia que se llama el foco score mayor a 1. Y la vasculitis crioglobulinémica se suele asociar más a los anticuerpos anti-LA. Suele también asociarse con neuropatía, y algo que tiene esto, que ya lo vamos a remarcar más adelante, que siempre la cuestión de las crioglobulинemias están asociadas con mayor riesgo para el linfoma, ¿tá? Es decir, que acá ya aparece es la segunda instancia en donde uno ya debería sospechar la posibilidad de desarrollo de un linfoma en un paciente con un síndrome Sjögren, que ya vimos que la primera era que tuviera una parotiditis bilateral. Después, las otras manifestaciones dermatológicas menos frecuentes, tenemos el eritema anular, la urticaria por vasculitis, también hacen fenómeno de Raynaud, que obviamente se suele asociar generalmente con hipertensión arterial. Pueden tener eritema nodoso o multiforme, líquen plano, petequias, hidroadenitis, el síndrome de Sweet y la mucinosis. Esas son las otras manifestaciones dermatológicas que puede presentar. Dentro de las manifestaciones pleuropulmonares, hay justamente lo destaco que el 90% de los pacientes que presentan alteraciones funcionales o en la tomografía suelen estar asintomáticos, y en este contexto, con respecto a estas manifestaciones, se suele decir que generalmente las patologías, por ejemplo la fibrosis pulmonar se suele asociar mucho más con la esclerodermia, ¿no es cierto? Y las patologías de tipo intersticiales se relacionan mucho más con el lupus y con la artritis reumatoide, porque justamente este tipo de síndrome convive mucho con las otras enfermedades autoinmunes. Dentro de las patologías o síntomas que van a referir de la vía aérea, vamos a tener la a nivel de nasofaringe, disminución del olfato, las epistaxis que las nombramos anteriormente, puede hacer perforación del septum, ¿tá?, como también lo hacía el Wegener. A nivel de la tráquea, estos pacientes pueden tener tos seca, disnea, y pueden también hacer episodios de bronquitis. A nivel de vías aéreas bajas, pueden hacer una hiperreactividad bronquial, y a nivel del intersticio, bueno, estos pacientes pueden hacer cualquier tipo de neumopatía intersticial, de las cuales las más frecuentes es la intersticial no específica, pero como ustedes verán pueden hacer varias de las otras que están en la clasificación, y rara vez pueden producir vasculitis pulmonar, hipertensión pulmonar, pleuropatía, también pueden hacer un pseudolinfoma endobronquial y telectasias, busas, también el linfoma pulmonar.
Algunas cosas no me detengo a detallarlas porque creo que a medida que han ido viendo las otras enfermedades autoinmunes la clínica es la misma, ¿no es cierto? Dentro de las enfermedades cardiovasculares no son lo más frecuente que tiene el síndrome Sjögren. Suelen producir síncopes o arritmias justamente porque generan anticuerpos antimuscarínicos. Pueden generar pericarditis y miocarditis, y algo a destacar, lo mismo que en el lupus, que los hijos de madres con anticuerpos anti-Ro pueden hacer el bloqueo B completo. Entonces también hay que tener la precaución cuando estas pacientes se embarazan, y las que sean anti-Ro positivo también dosar esa cuestión. Dentro de las patologías gastrointestinales, a nivel del esófago pueden producir también disfagia y también reflujo. A nivel del estómago suelen generar gastritis crónica atrófica, sobre todo la tipo 1, que no se asocia con anemia perniciosa. Pueden también hacer linfoma de tipo MALT, y otras gastritis infrecuentes como la linfocítica, la eosinófila y la granulomatosa aislada. Después, a nivel intestinal, estos pacientes también generan síndromes de mala absorción. Recuerden que lo vamos a ver más adelante, que este síndrome que es autoinmune se asocia con otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo la tiroiditis Hashimoto, enfermedad celíaca, así que también se tiene que tener en cuenta la posibilidad de asociación. La colitis linfocítica, a nivel del páncreas puede hacer pancreatitis, y a nivel del hígado algo que puede estar asociado es la hepatitis autoinmune o la cirrosis biliar primaria. Que digamos es la asociación más común, que ronda entre el 40 y el 75%, ¿tá? Es decir que cuando ustedes piden el laboratorio de rutina en estos pacientes es muy importante evaluar cómo está el hepatograma. A nivel de manifestaciones neurológicas también pueden hacer prácticamente lo mismo que por ejemplo puede hacer un paciente con lupus o con síndrome antifosfolípido. Pueden hacer tanto manifestaciones a nivel del sistema nervioso periférico como a nivel del sistema nervioso central. Las más frecuentes suelen ser a nivel periférico, y entre ellas el síndrome del túnel carpiano, que eso ustedes ya vieron anteriormente en la parte de reumatismo de partes blandas. Todas las patologías que uno sospecha en un síndrome del túnel carpiano, entre ellas patologías por ejemplo tiroideas. Bueno, esta es una de ellas que también deberíamos sospechar, obviamente con menos frecuencia. Pueden hacer polineuropatía, mononeuritis, poliradiculopatías, y algo que es característico en estos pacientes, al igual que los pacientes con esclerodermia, es la neuropatía del trigémino, ¿tá? Así que también es algo que ustedes deberían sospechar ante una neuropatía del trigémino en un paciente obviamente que tenga síntomas de síndrome seco. Después, a nivel del sistema nervioso central, van a tener síntomas focales y difusos, ¿tá? Desde un déficit motor o sensitivo a IT. Y a nivel de la afectación medular, también puede hacer mielitis transversa, ya sea aguda o crónica, vejiga neurogénica, hemisección medular y todo lo que ustedes se imaginen. Con respecto a las manifestaciones renales, los pacientes con este síndrome pueden hacer una acidosis tubular renal de tipo distal, que generalmente uno la sospecha en este tipo de pacientes cuando tiene un pH urinario elevado, con hipostenuria, hiposcitraturia, hipopotasemia e hipercloremia. También estos pacientes pueden desarrollar una diabetes insípida nefrogénica, y con menor frecuencia también pueden hacer una glomerulonefritis de tipo membrana proliferativa, que generalmente uno la suele asociar con la crioglobulinemia. Después pueden hacer una vejiga con cistitis de tipo intersticial, y también, como en todos los otros segmentos, pueden hacer pseudolinfomas. Con respecto a las alteraciones hematológicas, estas sí son bastante frecuentes en el síndrome. Puede producir pancitopenia, es decir, que puede producir una anemia tanto normocítica normocrómica. Las leucopenias son frecuentes, produce linfopenia y plaquetopenia, en general leves. Y algo que también es muy característico son estas de las hipergamaglobulinemias, ¿tá? Si ustedes se dan cuenta hasta ahora, este síndrome tiene cosas muy parecidas a un paciente con lupus, ¿no es cierto?, por la cantidad de síntomas que puede llegar a tener, ¿tá? Obviamente que las manifestaciones extraglandulares no es lo más frecuente que tienen los pacientes. Y este slide muestra cuándo uno debería, ¿no es cierto?, sospechar la posibilidad de que un paciente con un síndrome de Sjögren esté desarrollando un linfoma, ¿tá?
Algunas bibliografías, acá yo les puse que ponen que la frecuencia oscila entre el 10 a 15 veces mayor que en la población general el riesgo de linfoma. Otros libros llegan a decir que tiene alrededor del 44% más veces que la población general. Entonces es algo que debemos tener muy en cuenta en estos pacientes para en caso de que aparezca. ¿Cuáles son los hallazgos que uno va a tener en cuenta? Uno, que tenga una parotidomegalia persistente, que tenga hepatoesplenomegalia, que tenga adenopatías en mediastino o periféricas, la presencia de inmunoglobulina M monoclonal o de cadena ligera en la orina, disminución de la inmunoglobulina M en el suero, que el paciente tenga fiebre recurrente, que presente linfopenia, después que presente un SDAI elevado, que el SDAI es el que determina la actividad de la enfermedad, parecido también lo que se usa en las otras enfermedades, donde se van a tener en cuenta síntomas generales, compromisos pulmonares, neurológicos, cardiovasculares, todo eso es un puntaje. Después que los pacientes que tengan serología positiva se negativicen, que haya un aumento rápido de la beta-2 microglobulina, la presencia de crioglobulinemia mixta de tipo 2, la presencia de los nódulos pulmonares mal definidos, presencia de idiotipos con reacción cruzada, la hipocomplementemia, los pacientes que son anti-RO y anti-LA y factor reumatoideo positivos, al punto que se dice que los pacientes que son anti-RO y anti-LA negativos suelen tener como un factor protector para el linfoma. Y bueno, esto ya es mucho más a nivel molecular, ¿no es cierto? Unas alteraciones en citoquinas de la CXL 13 y 11. Entonces, en ese contexto, uno debería sospechar que un paciente con sobrepeso puede estar desarrollando un linfoma. Las otras asociaciones que tiene esta enfermedad, tiene asociación con otros trastornos autoinmunes, como les había dicho, con el lupus, con la esclerodermia entre el 17 y el 29%, con las miopatías inflamatorias, con la enfermedad hepática autoinmune, como nombramos anteriormente, y con la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los laboratorios que vamos a solicitar de chequeo en un paciente con sospecha del síndrome? Vamos a pedir la eritro, que generalmente suele estar aumentada, igual que la PCR, la hipergamaglobulinemia que dijimos anteriormente, suelen tener aumento de transaminasas y de enzimas colestásicas, suelen tener también las citopenias, paraproteinemias, las crioglobulinemias y también pueden presentar alteraciones del sedimento urinario. Los anticuerpos que se van a solicitar van a ser el factor reumatoideo, los anticuerpos, los ANA, que generalmente el ANA suele tener un patrón de tipo moteado, y los anticuerpos anti-RO y anti-LA. Hay otros anticuerpos que son más sensibles y a veces también que pueden dar, por ejemplo, en pacientes que son anti-RO negativos, como los anti-RO 52, y después hay algunos anticuerpos que se están estudiando que por ahí pueden tener un poquito más de sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, algunos que se nombran en la literatura son estos anticuerpos anti-CARP, que son anticuerpos contra las proteínas carbamiladas, que digamos tienen correlación con el factor reumatoideo positivo, tienen también correlación con la biopsia, que es el Focus Score mayor o igual a 3, la presencia de los centros germinales y un alto grado de síntomas de Zika. Y después los otros anticuerpos también que se están estudiando, que son los TRIM38, que tienen correlación con los anticuerpos anti-RO 60 y los anti-RO 52 que les nombré anteriormente, los anti-LA factor reumatoideo. Se relaciona también con los hipergamaglobulinemia y con alta puntuación a nivel del test de Rosa de Bengala y también con el de la biopsia. Pero bueno, estos anticuerpos no están todavía al alcance, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los métodos complementarios que nosotros vamos a solicitar en un paciente que tengamos sospecha de síndrome de Sjögren? Primero vamos a pedir test oculares y sobre todo también test a nivel de la mucosa oral. Los que más se utilizan habitualmente es el test de Schimmer, ¿no es cierto?, que como figura ahí en el slide, se le suele colocar un papel que es absorbente, que se suele colocar por dentro de la conjuntiva, y el paciente que tiene este síndrome generalmente moja ese papel menos de 5 milímetros en 5 minutos.
A esta técnica hoy día un poquito se la critica porque, por ejemplo, para que el papel no moleste se puede poner anestesia. Si se pone anestesia se altera la secreción de la lágrima. Si no se pone anestesia, al colocar el papel irrita y por ende uno larga más lágrimas. Entonces como que a veces puede tener tanto falsos positivos como falsos negativos. Entonces hay un test que dicen que es un poquito más sensible y específico, que es un test que se hace con el hilo rojo, el rojo fenol se llama, que es un hilo de algodón, ¿no es cierto?, que es mucho más fino, y la técnica es la misma, se coloca a nivel de la conjuntiva, no suele generar esta irritación y también se va mojando y va cambiando el color, ¿no es cierto?, del hilo. Después también tenemos el test de rosa bengala, que obviamente que se coloca una gota en el ojo y se puede ver perfectamente la aparición de las ulceraciones a nivel del ojo, ¿tá? Y después el test de Precap Time, que es la ruptura de la lágrima, ¿no es cierto?, que esto también se ve a través de la lámpara de hendidura y se puede ver perfectamente cómo se va produciendo la alteración del film de la lágrima, como muestra ahí en la imagen, ¿tá? Recuerden que estos pacientes no solamente tienen alteración de la secreción de la lágrima, sino que también tienen alteración en la evaporación de la lágrima, es decir, que tienen una lágrima de poca calidad, entonces se evapora rápidamente, ¿tá? Entonces serían los test mínimos que uno puede pedir. Hay cosas nuevas que están surgiendo y que se hacen, que son, por ejemplo, se puede medir la osmolaridad de la lágrima también, que es un muy buen test que se puede realizar. Pero estos serían los tres más básicos. Con respecto a la evaluación de la serostomía, se utiliza la cialometría, que como hemos dicho, que generalmente uno producía 0,1 mililitro por minuto de saliva, obviamente que dependiendo, porque cuando uno come produce casi 4 mililitros. Entonces, el paciente supuestamente se le da como un vaso, o en el caso ese que es como como una pipeta, y menos de 1,5 mililitros en 15 minutos, o menor a 0,1 mililitros por minuto, hace diagnóstico de serostomía. Este método no es muy sensible y específico, ¿no es cierto? Después tenemos la cialografía, que esto se hace por inyección de contraste en el conducto de Stennon, actualmente es poco utilizado. Y algo que está teniendo un poquito más de importancia para realizar es la ecografía de las glándulas salivales, ¿tá? La ecografía de las glándulas salivales tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad casi del 90 y pico. Por ende, como que tiene una buena correlación a nivel con la biopsia. Obviamente que esto es operador dependiente, es decir, uno necesita un operador que esté entrenado, que sepa diferenciar bien, ¿no es cierto?, las alteraciones típicas de los pacientes con este síndrome, y al punto que algunas guías están empezando a recomendar que, por ejemplo, si uno hace una ecografía y tiene patrones característicos, prácticamente no sería necesario hacer la biopsia, ¿no es cierto?, que es un método invasivo. Y cuando el paciente, nosotros le hacemos la ecografía, nos da negativo, pero nosotros tenemos alta sospecha de que tiene el síndrome, entonces ahí sí se justificaría hacer la biopsia, ¿tá? Pero es un método que está teniendo cada vez más importancia, la ecografía de glándulas salivales. Después también se puede hacer la gammagrafía de las glándulas salivales con tagnesio 99, ¿no es cierto? Se inyecta el medio de contraste y a los 5 minutos se colorean las glándulas, y después en el transcurso de unos 20 o 40 minutos se va eliminando el medio de contraste. Es un método muy sensible junto con la biopsia labial, que obviamente es el gold estándar, ¿no? Y después también se puede hacer resonancia magnética. A veces también este método de la resonancia se usa también para evaluar la sospecha de linfoma, ¿no es cierto?, que con la biopsia posterior. Y el gold estándar, ¿no es cierto?, que es la biopsia de la glándula salival menor, que esta biopsia es algo muy sencillo que se puede hacer digamos, en un quirófano o en un consultorio con los métodos necesarios. Se hace una pequeña incisión en el labio inferior, como se ve ahí, y al hacer la pequeña incisión, que inclusive va siguiendo los pliegues normales del labio, así que después ni siquiera a uno le queda una cicatriz, se toma con una pinza las glándulas salivales, se hace un corte y eso se envía para estudio de anatomía patológica. Esta es la clasificación que se suele usar para hacer el diagnóstico,
Y lo que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico justamente es esto que figura, que es un foco, que es un conglomerado de 50 o más linfocitos cada 4 milímetros cuadrados. Se dice que en el estadio 1 y 2 el diagnóstico es probable, y en un estadio 3 y 4 el diagnóstico ya es mucho más certero. Esto que yo les ponía en los slides anteriores, que decía el focus score mayor a 3, se refiere a cuántos focos, ¿no es cierto?, necesita el paciente para hacer el diagnóstico. Con respecto a los criterios de diagnósticos del síndrome, yo he tomado 3 criterios diagnósticos. Este criterio que creo que es el que les figura a ustedes en los libros de medicina interna todavía, son los criterios 2002, que eran criterios consensuados entre Europa y América, que generalmente tiene estos 6 ítems para hacer el diagnóstico. Después yo les voy a pasar cuáles son los criterios un poquito más actualizados, que son los criterios de ACR 2012, y después hay unos terceros criterios que son los ACR 2015, que digamos todavía estos criterios no se están utilizando, pero van a ser los que van a salir a futuro. De hecho ya se han presentado, y yo creo que a medida que vayamos viendo cuáles son los diferentes tipos de criterios, me parece que los últimos son mucho más prácticos. Entonces, en estos criterios nosotros vamos a tener los 2 primeros, que son criterios clínicos. Después tenemos criterios para objetivar esos criterios clínicos, que tenemos los síntomas de sequedad ocular, que con que el paciente responda positivo a una de las respuestas, dice si tiene usted sensación diaria de sequedad ocular en los últimos 3 meses, si tiene sensación de arenilla o tierra en los ojos, o si precisa ponerse cada 3 o más veces lágrimas artificiales. Con que responda a una respuesta positiva, el criterio vale. Los síntomas de sequedad oral es si el paciente tiene sensación a diario de boca seca en los últimos 3 meses, si recuerda que se le haya hinchado alguna de las glándulas parótidas en la etapa de adulto, y si tiene que beber líquidos para deglutir alimentos secos. Con que responda a una, también es positivo. Después los signos oculares, con una de las 2 pruebas que acusa el test de Schimmer y el test de Rosa de Bengala, con esa clasificación que lo usan los oftalmólogos. El criterio número 4, que es la alteración objetiva de la xerostomía, que ya puede ser por la gammagrafía, por la cialografía o por el flujo salival, con una de las pruebas que ya también es positivo. Y el criterio histológico, que pide 1 o más focos inflamatorios en las glándulas salivales menores. Y el criterio serológico, que es la presencia de los anticuerpos RHO y o los anticuerpos LAM. Cuando nosotros hacemos diagnóstico del síndrome, cuando tenemos 4 de los 6 criterios, pero siempre y cuando la serología y la biopsia sean positivas. Es decir, que esos 2 criterios tienen que estar sí o sí. Después se pueden asociar los síntomas clínicos. La otra opción es que tenga 3 de los 4 criterios, pero que tenga signos oculares, alteración objetiva de la xerostomía, la histología y la serología. Es decir, prácticamente casi lo mismo. Así que para estos criterios sí o sí el paciente tiene que tener la biopsia positiva y los anticuerpos positivos. Los criterios ACR 2012, estos piden que el paciente tenga una queratoconjuntivitis seca con un test de tinción ocular mayor o igual a 3, que generalmente se usa el Rosa Bengala, que tenga la biopsia, ¿no es cierto?, con la cialodenitis focal linfocitaria con mayor o igual a 1 a 4 milímetros de muestra de biopsia. Y acá fíjense que los anticuerpos ya son varios. Pide anticuerpos anti-RHO, anti-LA, factor reumatoidea o ANA a títulos mayores de 1 en 320. Para el diagnóstico son necesarios 2 de los 3 criterios. Algo que también a veces es característico, que me olvidé nombrarles cuando les dije de los anticuerpos en esta enfermedad, que muchas veces los ANA, ¿no es cierto?, y también el factor reumatoideo suelen venir a títulos elevados. A veces uno, cuando sospecha de que un paciente tiene con artritis y tiene un factor reumatoideo tan alto, tendría que sospechar también la posibilidad de que existe este síndrome. Y estos son los criterios que solamente se los nombro, porque todavía esto no figura, que son los criterios ACR 2015, y esto le da, se maneja por puntaje. Entonces, dice que el test de Schimmer menor a 5 milímetros en 5 minutos tiene 1 punto.
La tinción del ojo tiene una tinción del ojo rosa bengala más de 5, también tiene un punto. El test de secreción salival menor a 0,1 milímetro es milímetro en un minuto, es un punto. Y fíjense que después a la biopsia y a la presencia de los anticuerpos anti-RO le da 3 puntos. Con 4 puntos nosotros hacemos diagnóstico, ¿tá? Es decir, que si yo por ejemplo tengo un paciente con anticuerpos anti-RO y un test de Schimmer positivo, ya hicimos diagnóstico del síndrome de Sjögren, ¿tá? Pero estos criterios todavía son nuevos y están ahí en evaluación. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que uno se debería plantear antes de la sospecha del síndrome de Sjögren? Es, bueno, el síndrome que producen sequedad ocular, el síndrome de Steven-Johnson, el pemfigoides, conjuntivitis ocular, las quemaduras, la hipovitaminosis, traumatismos, afectación neurológica, la blefaritis crónica, meibomnitis crónica y el síndrome relacionado con el IP64. Y después, a nivel de que producen síntomas de alteraciones en las glándulas salivales, tenemos las cielodenitis virales bacterianas, parasitarias y fúngicas, las tóxicas por fármacos, insecticidas o plomo, la irradiación, ¿tá? Siempre recuerden de preguntar si el paciente ha sido irradiado, por ejemplo, por alguna patología tumoral, el alcoholismo, la malnutrición, las dislipemias también están presentes como diagnósticos diferenciales que pueden producir síndrome seco. Enfermedades como la cirrosis hepática, la diabetes, sarcoidosis, amiloidosis, ¿tá? Repetir el síndrome relacionado que también lo producía en la sequedad ocular, y la enfermedad del injerto contra el huésped. Tumores, cianolitiasis y la infección por el HIV y la hepatitis C. Que eso yo creo que también ustedes deberían incluirlo dentro de los laboratorios que solicitan para evaluar un paciente con este síndrome. Bueno, y por último, ¿cuál es el tratamiento que vamos a implementar en estos pacientes? Dentro de las medidas básicas, y que es muy importante porque sobre todo en la calidad de vida del paciente con este síndrome lo que más le molesta son el síndrome seco, ¿tá? Entonces se le suele recomendar que beba abundante agua por día, más allá que una recomendación buena para todo. Y siempre lo ideal es tratar de mantener, ¿no es cierto?, humidificada la boca. Entonces estos pacientes generalmente deberían andar con una botella de agua y cada un ratito estar tomando líquido. Se les suele recomendar que humedezcan el ambiente con humidificadores, y algo que estos pacientes se ven muy afectados es tanto por la utilización de la calefacción como también de los aire acondicionados, ¿tá? Todo eso produce mayor sequedad a nivel de las mucosas. Siempre si los síntomas, digamos, un paciente se agrava, descartar que no tenga ningún tipo de infección, ¿tá? A nivel odontógeno o a nivel ocular. También evitar el uso de fármacos serogénicos y evitar drogas que empeoran el volumen o la estabilidad del film lagrimal, por ejemplo los antihistamínicos y los anticolinérgicos. También se les recomienda que eviten el tabaco, también cuando hacen una lectura prolongada o, bueno, hoy lo que hacemos todo el día, que es estudiar frente a la computadora, uno tiende a no parpadear, ¿tá? Entonces se les tiene que recomendar que constantemente estén parpadeando. Y no utilizar lentes de contacto, pero sí, por ejemplo, utilizar lentes. Por ejemplo, un día como hoy, así ventoso, terroso, sería bueno que esos pacientes usen los ciertos anteojos que generalmente sean un poco medio como envolventes, ¿tá? Para evitar que justamente se evapore la lágrima. Las medidas terapéuticas que se usan sobre todo para la queratoconjuntivitis seca, pueden utilizar las lágrimas artificiales, ¿tá? Las lágrimas vienen tanto en gotas como también en gel, que inclusive el gel tiene mayor durabilidad. Después otras opciones que se pueden hacer son depósitos con liberación lenta de lágrimas. También se puede obstruir, ¿no es cierto?, el conducto lagrimal, y eso lo que hace es retener un poco más la lágrima. De hecho, yo justo hoy vi una paciente que le habían colocado eso y después hizo una reacción inflamatoria en el lugar donde estaba la obstrucción del conducto, y obviamente que después que se sacó lo terminó estenosando y quedó ya, y digamos, con el conducto obstruido, lo cual en cierta forma le permite mantener la lágrima, ¿no es cierto? Después se usa el clorhidrato de pilocarpina, la cebemelina y el betanecol,
que todos estos son medicaciones que van a inducir la secreción de la lágrima, ¿tá? Obviamente que estos medicamentos hay que tener sus precauciones. Por ejemplo, no se pueden utilizar en pacientes con antecedentes de glaucoma, sobre todo de ángulo estrecho, en pacientes de EPOC o con antecedentes de úlcera, ¿tá? Así que en esos casos hay que tener cuidado, y pacientes también cardiovasculares. Pero estos medicamentos estimulan la secreción y, por ejemplo, la pilocarpina, que se usan 5 miligramos 3 a 4 veces al día, la cebemelina 20 a 30 miligramos 3 veces al día, y el betanecol 25 miligramos 3 veces al día. Lo que uno tiene más predisposición es la pilocarpina. Después también se puede utilizar la bromoxina, que es el que utilizamos habitualmente como antitussígeno, que también tiene un efecto secretador. Eso se puede usar tanto en comprimido como en colutorio. La N-acetilcisteína también se puede utilizar, y la L-doicina, que eso yo lo busqué, no lo encontré que lo tengamos, sí vi que se usa en Europa, que también es un estimulante de la secreción de la saliva, ¿tá? Y anda muy bien. Lo otro que se puede utilizar en estos pacientes es la hidroxicloroquina, en dosis generalmente de 400 miligramos día. Se dice que esto también tiene un efecto beneficioso a nivel de la cuestión de la producción de la saliva. Los esteroides se utilizan generalmente en los casos que los pacientes tengan el compromiso glandular, y suele reducir en parte los síntomas subjetivos de sequedad. Pero generalmente no hay una indicación precisa de los esteroides, igual que ya vamos a ver cuando tratemos la cuestión de la parte del sistema osteomiorticular. También se puede utilizar interferón alfa, que todavía no ha sido probado para esta enfermedad, la acidobudina, que en dosis de 250 miligramos 2 veces al día también ha demostrado mejorar los síntomas. El gel también se les puede indicar que utilicen caramelos o chicles sin azúcar, ¿no es cierto? Masticar parafina o semillas de fruta. Todo eso lo que hace es estimular la secreción. Con respecto al cuidado para evitar las caries, en estos pacientes siempre se les suele recomendar que hagan una consulta odontológica en forma frecuente, que está recomendado que utilicen sobre todo dentífricos con flúor, y a veces pueden hacer cada tanto utilizar la clorhexidina como antiséptico local, por lo menos durante una semanita, una vez al mes, ¿tá? Pueden hacer también utilizar los buches. Obviamente que los buches no tienen que ser con alcohol, ¿tá? Y otro cuidado que pueden tener es obviamente que en estos pacientes se les pueden producir la ruptura de los dientes, entonces precauciones con los tratamientos de conducto y todo eso. Los esteroides tópicos también se pueden utilizar a nivel oftalmológico, igual que la ciclosporina tópica. Obviamente que estamos hablando ya de una etapa mucho más avanzada del ojo seco. Y también los ácidos grasos esenciales, como los suplementos dietarios con omega 3, también han mejorado el film lagrimal. Y este último ítem yo creo que es muy importante para justamente evitar los fármacos que pueden producir, aumentar los síntomas secos, que son los ansiolíticos, los antidepresivos, los antiparkinsonianos, los orexígenos, antipsicóticos, descongestivos, diuréticos, antihistamínicos, omeprazol y otros, ¿no? Como yo les dije al principio, estos pacientes, dentro de los síntomas del sistema osteomiorticular, es muy frecuente que tengan fibromialgia, ¿no? Entonces, precaución con los ansiolíticos y los antidepresivos que se suelen indicar en esa patología. En el caso de la sequedad de la piel, obviamente mantener siempre la piel lo más hidratada posible. En el caso de la sequedad nasal se pueden utilizar soluciones fisiológicas, y en el caso de dispareunia se pueden utilizar los óvulos con estrógenos, ¿tá? Que eso le mantiene lubricada, inclusive para evitar que tengan dolores. Inclusive hay pacientes que se quejan hasta a la hora de orinar, ¿no es cierto?, por los síntomas de sequedad vaginal que tienen. Y los tratamientos para manifestaciones extraglandulares no va a distar de lo que vienen haciendo con las patologías autoinmunes con compromiso general. Por ejemplo, la utilización de los glucocorticoides se pueden utilizar en dosis baja combinados con hidroxicloroquina, y por ejemplo en el caso de los pacientes que tienen compromiso articular suele ser una asociación frecuente.
Y obviamente cuando ya el paciente tiene un compromiso sistémico, como compromiso a nivel respiratorio, compromiso a nivel renal, la inmunosupresión siempre va a ser más potente. Las medicaciones que se pueden utilizar glucocorticoides, ¿tá?, en dosis inmunosupresoras, ya sea en pulsos o por vía oral. Se puede usar la ciclofosfamida también en forma endovenosa, la plasmaféresis, la gamma globulina endovenosa, el micofenolato mofetil también se puede utilizar sobre todo en compromiso renal y respiratorio. Y también dentro de los medicamentos biológicos que se puede utilizar está el rituximab como un anti-CD20, que también ya se puede utilizar en el contexto de los pacientes con procesos linfoproliferativos. Hay otros medicamentos biológicos que están siendo evaluados para este síndrome, sí, por ejemplo el belimumab, que es el que se utiliza también hoy en día para el lupus. Hay ensayos clínicos realizándose con esta medicación. Y con resultados, digamos, algunos estudios muestran que tienen resultados beneficiosos a nivel de los síntomas secos, pero hay otros estudios que todavía no han demostrado eso. Y una de las críticas que se le está haciendo hoy en día a los ensayos clínicos de este tipo de patología es esto que les marqué yo recién de los criterios diagnósticos, porque algunos estudios utilizan los criterios 2002 y otros están utilizando los criterios 2002. Entonces, el tipo de población que ingresan a los estudios son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, los que usan los criterios 2002, que también piden esta clasificación de SDAI de compromiso sistémico, estarían ingresando pacientes que tienen, un síndrome de Sjögren mucho más grave que los que están utilizando los otros criterios, ¿no? También se han hecho estudios con abatacept en este síndrome, pero ninguno hasta ahora ha sido aprobado. Y por último, con respecto al tratamiento de artralgias y artritis, como dijimos al principio, se puede utilizar paracetamol o antiinflamatorios. Si eso no mejora, se puede utilizar dosis bajas de corticoides o algún antimalárico como la hidroxicloroquina. Y las guías recomiendan que si eso no mejora, se puede asociar hidroxicloroquina más metotrexato. Y si eso no mejora, se puede ir subiendo en escala con los otros inmunosupresores ya con recomendación de un grado mucho más débil, por ejemplo la leflunomida, la sulfasalazina. Cuando hay compromiso muscular, que generalmente suele ser la fibromialgia, se tratará como corresponde. Y algo que es muy importante y tiene un grado de recomendación alta, que dicen que para mejorar la fatiga, que era uno de los síntomas más frecuentes que tienen estos pacientes, lo único que ha demostrado mejorar es el ejercicio. Esto más o menos como cuando la artrosis dice que lo que mejor pronóstico tiene es disminuir de peso, bueno, para las articulaciones miembros inferiores. Después, en caso obviamente de miopatías, se puede utilizar glucocorticoides en dosis moderadas altas, también la ciclofosfamida, también se puede utilizar el metotrexato. En compromiso neurológico, obviamente que van a hacer el tratamiento sintomático de la neuropatía, por eso figuran los antineúriticos. Y también se utilizan la gamma globulina intravenosa y se puede utilizar la plasmaféresis. Y por último, en el caso del síndrome linfoproliferativo, sí no hay duda de la utilización del rituximab. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Les queden claro, digamos? Sí. Digamos, generalmente lo que es el síndrome seco, no te podría decir que hay como una marcha atrás. Es decir, generalmente el paciente suele tener los síntomas y uno suele mantenerlo asintomático con la medicación, ¿no es cierto? Sí. Después, sí, lo que es fluctuante, como cualquiera de las patologías autoinmunes, con respecto al manejo de la parte osteoarticular. Es decir, si vos, por ejemplo, estás con dolores y con artritis, no quita que vos le pongas corticoides o algún antiinflamatorio y al tiempo lo vas retirando como se hace en el resto, ¿no? Lo que sí uno tiene que diferenciar muy bien en este tipo de patologías, aquellos pacientes que tienen solamente compromiso glandular de los que tienen un compromiso extraglandular. Totalmente, cambia, y inclusive yo creo que a uno lo desafía mucho a pensar en la posibilidad de síndrome de superposición.
pero el tratamiento es prácticamente el mismo que el resto de las otras enfermedades autoinmunes. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Gabriela Villarreal, yo soy médica internista y reumatóloga. Me invitaron hoy para que hablara con ustedes sobre esclerodermia. La idea mía cuando uno da una clase ya médicos que están formados es básicamente repasar algunos conceptos generales y resolver qué es lo que uno hace en la práctica diaria cuando se presenta ante un paciente que tiene alguna sospecha inicial de esclerodermia. Así que lo que vamos a hacer es presentar un caso clínico, repasar algunos conceptos generales sobre la enfermedad, sobre el diagnóstico y el tratamiento y como cierre volver al caso clínico y tratar de aplicar esto que nosotros vimos en la clase para quedarnos con la sensación de que lo que nos sirve, lo que vimos en el teórico lo vamos a poder practicar en el consultorio. Entonces, el caso clínico es muy sencillo, es una mujer de 40 años que consulta por cambios de coloración en las manos con el frío. Básicamente ella dice que cuando hace frío, desde hace 2 o 3 meses, empieza a notar que las manos se ponen blancas, después moradas y le ha llamado la atención porque es más en algunos dedos que en otros y por eso consulta. Inicialmente uno esto lo encuadraría como ¿qué síndrome? Raynaud. Entonces uno dice, bueno, este paciente tiene un síndrome de Raynaud. Ustedes saben que las causas de Raynaud son múltiples y uno empieza a indagar en el interrogatorio aquellos síntomas o signos que nos pueden orientar hacia una enfermedad específica. Dentro del dato del interrogatorio yo noté solamente lo relevante, que es que ella refiere también disnea, medianos esfuerzos y dificultad para tragar. Como yo también cuando le vi a la paciente lo que prioricé es el Raynaud, uno rápidamente en la cabeza empieza a pensar cuáles son las causas de Raynaud para después poder indagar sobre los síntomas o signos. Entonces las causas de Raynaud en realidad son varias, son enfermedades inmunológicas, ocupacionales, pueden ser obstrucciones de la circulación, desórdenes metabólicos, drogas, infecciones y otras causas. Dentro de las inmunológicas, la esclerosis sistémica o esclerodermia es la enfermedad que con mayor frecuencia se asocia a Raynaud, pero la artritis reumatoidea, el lupus, el síndrome antifosfolípido también pueden tener este síntoma como manifestación. No hay que olvidar que la exposición al frío, algunos trabajos como los que trabajan con martillos neumáticos que hacen vibración también puede causar Raynaud. Enfermedades de la microcirculación, ya sea trastornos por ejemplo como microembolias o ateromatosis o trastornos hematológicos como algunas trombocitosis, algunas leucemias pueden dar síndrome de Raynaud. Alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo, el feocromocitoma también pueden dar Raynaud. Drogas, sobre todo a la cocaína, que es bastante de uso frecuente, puede dar síndrome de Raynaud, trastornos infecciosos y otros. Entonces nosotros vemos que las causas de Raynaud son muy amplias y lo que tendríamos que inicialmente tener un poquito más claro para no hacer una anamnesis tan extensa es ver qué datos a nosotros de este fenómeno de Raynaud nos van a, digamos, aportar para pensar que sea una enfermedad primaria, benigna, sin ninguna asociación a otra enfermedad más compleja, o sea realmente un trastorno secundario dentro de los trastornos secundarios que pueda ser la primera manifestación de una enfermedad autoinmune. Entonces hay como algunos signos de alarma que nosotros nos van a ayudar para saber si nos vamos a tener que inicialmente preocupar por este síntoma o nos podemos quedar un poco más tranquilos pensando que es un fenómeno benigno. Si es mujer, digamos, es más frecuente que sea primaria. Si los síntomas son leves, probablemente sea primaria. Si aparecen menos de 30 años, eso va a ser primaria. Si la capilaroscopia, que ya vamos a hablar un poquito, eso es normal, eso va a favor de que sea primario. Si la eritrosedimentación, los anticuerpos antinucleares y el examen físico es normal, eso va a favor de que sea primario. Entonces una chica de 20 años que consulta por fenómeno de Raynaud, que lo ha tenido desde toda la vida, y la eritro y los anticuerpos antinucleares y la capilaroscopia son normales, uno se quedaría tranquilo. Pero esta es una mujer que tiene más de 30 años, porque dijimos que tiene 46, y tiene un fenómeno de Raynaud de aparición reciente, de un par de meses. Entonces nosotros
Ahí abrimos los ojos y pensamos que esto puede ser un reino secundario, y si no tenemos los datos anteriormente mencionados para pensar en problemas de tiroides, para pensar en drogas, pensar en problemas de la microcirculación, uno pensaría que puede ser el primer signo de alerta para una enfermedad del tejido conectivo. Dentro de las enfermedades de tejido conectivo dijimos que con la que más se asocia es con la esclerodermia, y eso es lo que vamos a hablar. La esclerodermia es una enfermedad sistémica que se caracteriza por fibrosis. Es una enfermedad, dentro de las enfermedades autoinmunes, tiene varias cosas que son diferentes a las que vemos habitualmente en lupus, en Sjögren, en artritis reumatoidea, porque esta enfermedad lo que produce básicamente es proliferación de colágeno y fibrosis, tanto de la piel como de los órganos internos. Dentro de los órganos internos, los que se ven con más frecuencia afectados es la parte gastrointestinal, el pulmón, el riñón y el corazón. Y también produce compromiso de los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos lo que va a producir fundamentalmente es un vasoespasmo más frecuente y que a veces puede ser prolongado, que inicialmente es la causa de este fenómeno de Raynaud que estamos viendo en este paciente. La incidencia y la prevalencia son bastante bajas y varían mucho según la bibliografía que uno lee. Nosotros en Córdoba, la verdad que en los reumatólogos en Córdoba no vemos tanta esclerodermia, pero yo tengo muchos colegas por ahí en Formosa, en Salta, que ellos ven con más frecuencia pacientes con esclerodermia que acá, que no sabría decir por qué. Es más frecuente en mujeres en general, aunque también la relación de acuerdo a las citas va de 3:1 hasta 14:1. Esta enfermedad dentro de la fisiopatología es importante tener en cuenta que tiene diferentes actores. Uno es el endotelio vascular, otro es el sistema inmunológico y otro es el tejido conectivo. A mí esto siempre me gusta repasarlo porque después cuando uno hace el tratamiento o cuando uno estudia a fondo la causa de esa manifestación, a veces está relacionado con lo inmunológico, pero a veces está más relacionado con lo vascular, o a veces está más relacionado con el tejido conectivo y esta producción de colágeno. Entonces, el abordaje terapéutico va a ir cambiando. Todos estos actores, en un paciente que sea susceptiblemente desde el punto de vista genético, y en esto tienen mucha fuerza, como en otras enfermedades del tejido conectivo, los factores ambientales, crean alteraciones en la inmunidad celular, en la inmunidad humoral, que produce daño vascular, liberación de mediadores inmunológicos, proliferación de fibroblastos, síntesis de colágeno, y eso es lo que va a producir el daño en el órgano. La clasificación uno lo puede dividir como localizada, que habitualmente es la que ven los dermatólogos, que es la morfea generalizada y la lineal, y la sistémica cuando tiene un compromiso más extenso, y la podemos clasificar en limitada o difusa. Esta clasificación en realidad es muy importante tenerla en cuenta porque cuando nosotros hablamos de forma limitada en la práctica diaria, habitualmente el compromiso digestivo cutáneo va a ser similar, pero el compromiso a nivel pulmonar, generalmente la limitada cursa con hipertensión pulmonar y no da fibrosis pulmonar, que la fibrosis pulmonar es una de las causas principales de muerte de estos pacientes. En cambio, la difusa sí cursa con neumonía intersticial y lleva a la fibrosis pulmonar, que puede requerir oxigenoterapia domiciliaria y que puede llevar a la causa. Entonces, en este caso, la clasificación, desde que uno empieza a ver al paciente, tiene un rol vital en cuanto al manejo y al pronóstico y a la expectativa que va a tener el paciente. Para que repasar, en realidad el CRES se llama así porque cursa con calcinosis, con fenómeno de Raynaud, con disfunción esofágica, con esclerodactilia y con telangiectasia. Todas estas manifestaciones también se pueden dar en la esclerosis sistémica difusa. Ahora, los reumatólogos, digamos, en los últimos años, como una tendencia general, estamos tratando de hacer diagnóstico precoz de las enfermedades. Todos los criterios que nosotros teníamos de clasificación hace un par de años, en realidad eran muy específicos para las enfermedades, pero eran, digamos, poco sensibles. Entonces, no estamos completamente seguros de que el paciente tenía o artritis reumatoidea o lupus o esclerodermia, pero ya llegamos tarde,
¿sí? En artritis reumatoidea ya teníamos erosiones, teníamos deformidad, entonces seguro tenía artritis, no había duda, pero tenía tal. Entonces los nuevos criterios tratan de aumentar la sensibilidad para tratar de captar pacientes en estadios precoces, y a veces, bueno, eso hace que uno pierda un poquito la especificidad, pero es una situación que en realidad vale la pena, digamos, asumir ese riesgo. Entonces hay un concepto de preesclerodermia que en realidad hace mucho que se está hablando, pero ahora ya es un concepto como una identidad clínica definida, y decimos que un paciente tiene preesclerodermia cuando tiene fenómeno de Raynaud y alteraciones en la capilaroscopia o anticuerpos específicos relacionados con la esclerodermia. Entonces, alguien que tenga Raynaud y tenga alteraciones en la capilaroscopia o tenga determinado tipo de anticuerpos, ya nosotros podemos decir que es una preesclerodermia. Probablemente en la esclerodermia nosotros no le podamos dar un tratamiento que prevenga que la enfermedad avance, que es lo que siempre demandan los pacientes, y entonces puedo hacer algo para que no me avance. Nosotros no tenemos muchas herramientas terapéuticas, pero sí podemos tener una visión de cuáles son las posibles complicaciones de la enfermedad, pesquisarlas a tiempo y tratarlas en estadios precoces, que es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de que el paciente tenga mejor resultado a la hora de la terapia. El diagnóstico diferencial es amplio y se hace básicamente con otras enfermedades que pueden dar síndromes escleriformes, fundamentalmente asociadas con algunas sustancias químicas, que eso ya no se ve tanto, pero hay algunas otras enfermedades como el escleroderma asociado a diabetes, la fibrosis sistémica nefrogénica, la enfermedad de injerto contra huésped, el mixedema, que como clínico es importante tenerla en cuenta. Cada una de estas enfermedades tienen algunas manifestaciones que las hacen diferentes, y la mayoría de estas enfermedades no cursan con Raynaud, que la esclerodermia es bastante frecuente. Entonces uno podría hacer al revés: cuando no ha visto muchos pacientes con esclerodermia y tiene un paciente que piensa que puede tener esclerodermia, si no tiene Raynaud, a lo mejor pensar que puede ser alguna de las enfermedades de estas que hablamos del diagnóstico diferencial. Yo por ahí hablo un poco rápido, ustedes me van parando, Las manifestaciones musculares, dijimos que la más frecuente es el Raynaud. El Raynaud está presente en el 100% de las formas limitadas y en el 70% de las formas difusas. Más allá de esto, lo importante es tener en cuenta que habitualmente cuando el Raynaud es de larga data, tiene 3, 4, 5 años y recién uno empieza a notar algunos otros datos que hacen pensar en esclerodermia, es más probable que esto sea una enfermedad limitada. Cuando es una enfermedad difusa, habitualmente el Raynaud precede en poco tiempo a la enfermedad. Empieza con un Raynaud y a lo mejor a los 6 meses o al año empiezan a aparecer otros síntomas. Entonces, si un paciente tiene Raynaud de poco tiempo y uno ya empieza a ver datos clínicos para pensar en esclerodermia, probablemente esto sea una esclerodermia sistémica, ¿sí? Y eso es lo que yo les quiero transmitir en esta clase: cómo es que uno lo va viendo en el consultorio, que uno va viendo, va preguntando y va analizando situaciones. Cuando uno tiene un paciente con Raynaud, hay un estudio muy sencillo que es la capilaroscopia, que acá hay en varios lugares que se hacen, tanto en lugares públicos como en lugares privados, y hay un estudio muy accesible que lo que se hace es poner una gotita de vaselina en la uña, se le pide al paciente que vaya ya con las uñas sin pintar, y se mira con un microscopio, o viene un aparatito especial de aumento para hacer una videocapilaroscopia, pero cuando ya estaba en el clínica lo hacíamos solamente con un microscopio, y lo que se ve es el lecho unguial, ¿sí? Se ve acá en la zona de la lúmula los capilares, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos los capilares estamos viendo cómo está la circulación, igual que cuando vemos un fondo de ojo en un paciente hipertenso o es diabético. Nosotros en esclerodermia vemos los capilares a nivel del lecho unguial y eso se llama capilaroscopia. Eso nos va a ayudar para el diagnóstico porque ya podemos pensar en una preesclerodermia, pero también nos puede orientar también de acuerdo al patrón que veamos al tipo de enfermedad, si va a ser difusa o si va a ser limitada. Hay que tener en cuenta que en realidad las alteraciones en la capilaroscopia a nosotros nos sirve mucho para saber que este Raynaud es secundario,
pero no es que sean específicas de esclerodermia, ¿sí? Hay patrones incluso que se llaman SD, que es un patrón de esclerodermia, pero se puede ver también en dermatopolimiositis, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando uno hace un diagnóstico va sumando cosas. Pero siempre la capilaroscopia alterada es marcador muy probable de una enfermedad del tejido conectivo. Las alteraciones, lo que le decía, no son específicas, pero sí, al revés, si uno tiene un Raynaud con una capilaroscopia negativa, se puede quedar un poco más tranquilo y pensar que puede ser un Raynaud a lo mejor primario. Dentro de las manifestaciones cutáneas, nosotros la dividimos en fases. Habitualmente, inicialmente suele ver una fase dematosa, donde tiene los dedos hinchados, que no tiene los dedos como la artritis que tiene hinchado acá y acá, sino que tiene todo el dedito gordito hinchado como dedo en salchichas, le decimos, ¿sí? Eso se ve en esclerodermia y se ve también en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Después viene una fase esclerótica, donde el dedo empieza a perder la elasticidad, empieza a perder los pliegues, y después ya una fase atrófica. Depende, digamos, en el estadio que nosotros lo estamos viendo, van a ser las características de la piel. Si nosotros lo vemos en una fase de hematosa, donde tiene los dedos todos gorditos, hinchados, es una esclerodermia que tiene taco recién comenzando, entonces va a responder probablemente mejor al tratamiento. Podemos encontrar telangiectasias en la cara básicamente, en los pies, en las manos, y calcinosis, que es calcificación de los tejidos blandos. Eso se ve en la radiografía, o a veces la gente nota como pelotitas duritas abajo de la piel, ¿sí? Eso se ve más en el CRES y se ve también un poco más frecuente en los chicos. La calcinosis tampoco es específica de la esclerodermia. En la dermatopolimiositis, sobre todo cuando en la juvenil, cuando son chicos, suele haber calcinosis. Bueno, estas son lo que yo les decía, la fase de hematosa, y acá ya tenemos una fase esclerótica, y ya hay una fase atrófica. Una cosa característica es, como hay una colagenización de las fibras radiadas a nivel de la boca, empieza a haber disminución de la apertura bucal y microstomía. Los pacientes notan que no pueden abrir la boca, entonces uno le hace abrir la boca y este movimiento así está limitado. Y eso es bastante característico, la disminución de la apertura bucal. Dentro de las manifestaciones musculares, en realidad la esclerodermia no compromete las articulaciones como la artritis reumatoidea, o sea, no es una enfermedad que afecte las articulaciones. El compromiso articular es secundario a la retracción de las articulaciones y a la atrofia por el desuso. Entonces uno va a ver una radiografía y no va a ver nada a nivel articular. Sí puede ver a veces que las articulaciones están superpuestas, pero es por la retracción. Pero no va a haber erosiones, no va a haber pinzamientos. Y sí se asocia a síndrome del túnel carpiano. Eso es como bastante común en esta y en otras enfermedades. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, dentro de lo que es compromiso sistémico, es lo más frecuente, ¿sí? Se dice que hasta el 80% de los pacientes con esclerodermia tienen compromiso gastrointestinal, pero el 50% de este compromiso puede ser asintomático. Entonces uno lo tiene que salir a pesquisar, inicialmente con la clínica y si hace falta algún método complementario. El problema de la manifestación digestiva es que lleva desnutrición. Lleva desnutrición ya sea porque tienen microstomía, no pueden abrir la boca para comer, porque tienen disfagia por alteración esofágica, porque tienen síndrome de mala absorción. Y estos pacientes, la desnutrición los vuelve vulnerables a infecciones, y si tienen aparte una fibrosis pulmonar es como se torna más complejo. Dentro del compromiso gastrointestinal, el más común, que todos nos acordamos habitualmente porque nos lo enseñan desde el principio de la facu, es el esofágico, ¿sí? El compromiso esofágico, ustedes se acuerdan que comprometía el esfínter esofágico inferior o superior. Inferior, esa era pregunta de examen cuando yo era chica por lo menos. El compromiso del esfínter esofágico inferior es porque hay una atonía del esfínter. Entonces, como hay una atonía del esfínter, hay reflujo gastroesofágico. Como hay reflujo gastroesofágico, va a haber pirosis como síntoma, y este reflujo crónico puede llevar esófago de Barrett, y nos acordamos que el esófago de Barrett puede llevar a cáncer. Entonces esto hay que tenerlo presente, ¿sí?
porque a veces el tratamiento de un paciente que tiene epigastralgia o que tiene acidez no va a ser el mismo que un paciente que tenga esclerodermia, que no, porque uno va pensando todas estas cosas. ¿Sí? Las alteraciones en la motilidad esofágica inicialmente pueden dar los síntomas asociados con reflujo y uno después las va a corroborar con métodos complementarios específicos como una pechimetría o una manografía esofágica. En el esófago puede dar gastroparesia o cloridria con sensación de plenitud postprandial. A nivel de gastrointestinal, suboclusión intestinal, sobrecrecimiento bacteriano. A nivel del colon, estrechamiento y divertículos. Los divertículos es porque la pared en realidad se pone dura, pero pierde la estructura normal, entonces es más frágil y hace los divertículos. Y a nivel del ano y del ciego puede haber incontinencia fecal e impacto fecal. A nivel del hígado, la esclerodermia en general no produce nada, pero se asocia a cirrosis biliar primaria. Entonces, si uno en un paciente con esclerodermia nota algún compromiso hepático, tendría que pensar en que no tuviera una cirrosis biliar primaria, pedir al laboratorio y hacer el tratamiento si es que le tiene para cirrosis biliar primaria, que es distinto al de la esclerodermia, ¿sí? ¿Se acuerdan si tiene cirrosis biliar primaria y qué es lo primero que yo voy a encontrar en el laboratorio? Sí, habitualmente uno empieza a ver fosfatasa alcalina muy alta, antes que GOT, antes que GPT, empieza a ver la GGT, la FAL y sobre todo la FAL muy alta, y uno entonces empieza a sospechar que puede tener una cirrosis biliar primaria y hay que encararlo como un tema asociado en realidad y no parte de la misma enfermedad. Dentro de las manifestaciones pulmonares puede producir hipertensión pulmonar o enfermedad intersticial pulmonar, ¿sí? Habíamos dicho que la que producía hipertensión pulmonar era la limitada y la que produce enfermedad intersticial fibrosis pulmonar es la difusa, ¿sí? La fibrosis pulmonar es similar a todas las fibrosis pulmonares que nosotros vemos. ¿Se acuerdan cuando vieron fibrosis pulmonar? En general que está la específica y la usual. La mayoría de las enfermedades del tejido conectivo dan la específica, excepto la artritis reumatoidea que puede dar la usual. Dentro de las alteraciones cardíacas suelen ser habitualmente asintomáticas, pueden dar vasoespasmos asociados con el Raynaud, pueden dar isquemia focal por reperfusión o procesos inflamatorios, y entonces nosotros lo que vamos a ver es una lesión miocárdica en parches, porque en realidad la alteración es por el compromiso vascular básicamente. Puede haber disfunción diastólica o sistólica y puede producir básicamente una miocardiopatía restrictiva cuando hay una coligenización importante de las fibras miocárdicas. Puede dar pericarditis, pero es raro. La pericarditis es habitualmente asintomática. Si uno encuentra un paciente con pericarditis y sospecha de una enfermedad del tejido conectivo, ¿cuál es la primera que piensa? Lupus, básicamente. Es la primera, digamos. En esto es más un diagnóstico de autopsia. Y puede dar sí trastornos de conducción, que esos hay que salir a buscarlo porque pueden dar arritmias que a veces son complejas y hay que buscarlos con un electrocardiograma antes que aparezca. A nivel renal, como esta enfermedad no es una enfermedad como las que vemos habitualmente, donde hay mucha producción de anticuerpos y depósito y consumo de complemento y anti-DNA, generalmente el riñón se afecta en forma secundaria porque se afectan las arterias renales, ¿sí? Las arterias glomerulares, las arterias arcuatas básicamente, y eso lleva a hipertensión arterial. Entonces la primera manifestación es hipertensión arterial. Puede haber algunas alteraciones en el sedimento como proteinuria, hematuria, pero son inespecíficas y no son tan frecuentes y uno debería pensarlas a lo mejor si no es un lupus o hay alguna superposición, si de un sedimento que está muy florido, que tiene mucha hematuria, proteinuria, cilindros granulosos. Si no, en la esclerodermia habitualmente la hipertensión es el compromiso renal por compromiso digamos arterial y da, como la hipertensión maligna, una glomerulosclerosis renal que a veces es acelerada y se comporta como una hipertensión maligna. La crisis renal esclerodérmica es básicamente eso, una hipertensión maligna donde el paciente hace una glomerulosclerosis progresiva y lleva a la insuficiencia renal. Bueno, dentro del laboratorio, yo esto lo repito siempre en todas las clases, a lo mejor ya lo vieron, pero es lo que a mí más me costó entender
cuando yo hacía clínica. Yo en realidad empecé a hacer reumatología porque yo hacía clínica, no había reumatólogo en mi hospital, no entendía nada de reumatología. Entonces dije, bueno, tengo que estudiar, ya que estudio un poco, estudio un par de años más. Básicamente el tema siempre son los anticuerpos antinucleares, qué le pido, cuándo le pido y todos los otros anticuerpos que se piden después, y eso yo lo aprendí bastante grande. Cuando uno tiene una sospecha de una enfermedad del tejido conectivo, lo que pide básicamente son anticuerpos antinucleares. ¿Qué es lo que hace la bioquímica? Lo que hace es poner un anticuerpo en una célula que se fija en el núcleo. Entonces, como se fija en el núcleo, después lo ve por inmunofluorescencia y uno lo que ve es solamente los anticuerpos fijados en el núcleo. Pero los bioquímicos fueron aprendiendo que de acuerdo a qué partecita del núcleo se fueron fijando, se asocian específicamente con algunos anticuerpos. Entonces nosotros decimos, bueno, mira, es así de moteadito. Si es moteadito, esto probablemente, entonces le pone ANA patrón moteado, probablemente está asociado con determinados anticuerpos que nosotros le decimos ENA, antígenos extraíbles del núcleo, que son el RO, el A, el URNP, el SN. Si se tiñe así en forma periférica, decimos, se tiñe la periférica, generalmente eso se asocia con que hay anti-DNA. Y ya decimos anti-DNA doble cadena, el que da periférico tiene lupus y está activo. Todo eso es lo que uno va pensando cuando va viendo esto. Hay otras que son difusas y hay otras que son nucleolares. Cuando hay nucleolares, porque tiñen nucleolas. Y generalmente el que tiñe nucleolas se asocia con esclerodermia y habitualmente la esclerodermia sistémica, porque el nucleolo lo que se asocia con un complejo que es el SMPM, que se asocia básicamente con esclerodermia sistémica. Entonces, cuando uno pide ANA, lo primero que se fija si son positivos o si son negativos, el patrón y el título. Generalmente si son valores bajitos, 1,40, 1,80 son inespecíficos, si son valores altos, ya es más probable que se asocie a una enfermedad del tejido conectivo. Y si de golpe nosotros le pedimos un ANA y tiene un ANA nucleolar, lo más probable es que sea esclerodermia. Entonces lo que decíamos recién, Raynaud y un ANA con nucleolar, ya es la esclerodermia por lo menos seguro. Y después iremos buscando si tiene más cosas para esclerodermia. Entonces cuando uno pide los ANA. ¿Por qué pide inicialmente los ANA? Porque son mucho más sensibles que los otros anticuerpos, ¿sí? Pero acuérdense que son sensibles pero no son específicos. Cuando uno tiene ANA positivo, recién pide los otros anticuerpos, ¿sí? Que son los ENA o los que uno vaya pidiendo. Entonces nuestra bioquímica de nuestro hospital nos dice, si tiene ANA negativo no te hago nada, porque lo más probable es que no encuentres nada, excepto que uno en alguna situación particular quiera, mira, necesito ver realmente que no esté tal anticuerpo, en ese caso me los hace, ¿sí? ¿Cómo los hace? Entonces por otra técnica distinta. Puede ser ELISA, por LIA, por radioinmunoanálisis, ¿sí? Eso es una tirita así, y acá ponen ROLA, SM, URNP, esclero 70, anticentrómero, y van poniendo todo. Y entonces lo que se tiñe, por ejemplo acá, si tiene un centrómero, se tiñe el centrómero, ¿sí? Eso es más sensible, digamos, es más específico, pero es menos sensible. Por eso siempre pedimos los anticuerpos antinucleares, ¿sí? Cuando uno pide, básicamente no pide todo, porque cada esto, si uno lo va a hacer en el hospital, yo ya sé que es una tirita y que en la misma tirita uno ve todo, pero cuando yo le voy a pedir al paciente en el laboratorio, me van a cobrar cada uno por separado, ¿está? Entonces es importante que uno pida orientado a lo que va a buscar. Y ni te cuento si uno le llega un resultado que después uno no espera. Entonces volvamos. Cuando uno pide los anticuerpos antinucleares, en esclerodermia el 90% tiene positivo. Pero tiene positivo, puede tener con diferente patrón, ¿sí? Y a diferentes títulos. Si tenemos un patrón nucleolar es bastante específico. Y a veces si tiene el centrómero nos ponen anticentromérico también y eso ya es mejor. Si nosotros sabemos que tiene esclerodermia, estamos seguros, ¿para qué le pido los anticuerpos antinucleares? Primero para confirmarlo y le voy a pedir ya no solamente los ANA, sino el esclero 70 y el anticentrómetro. Porque ahí yo no solamente quiero saber que tiene esclerodermia, sino quiero saber qué tipo de esclerodermia va a ser para saber cuál es el pronóstico y qué tengo que controlar.
El esclero 70 se asocia con la forma difusa, entonces si tiene un ANA positivo y aparte por otra técnica tiene un esclero 70 positivo, yo digo, esta es una esclerodermia difusa, ¿sí? Entonces ya piensa en el intersticio pulmonar. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense la sensibilidad del 30 al 40%. Entonces lo más probable es con un paciente con una esclerodermia difusa tengo un ANA positivo pero un esclero 70 negativo. ¿Está? Si da positivo, bárbaro, pero si da negativo, probablemente sea difusa. ¿Me van siguiendo? Bueno, la limitada tiene el anticentrómero positivo. Se dice que son netamente excluyentes. O sea, si tiene el esclero 70, generalmente no tiene el anticentrómero. Y si tiene el anticentrómero, no tiene el esclero 70. Es rarísimo que tenga los dos. Entonces, si es limitada, es probable que el anticentrómero me dé positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Casi todos tienen anticuerpos antinucleares positivos. Si es una limitada, es muy probable que tenga el anticentrómero positivo. Y si es una sistémica, el esclero 70 puede ser que no tenga positivo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces eso también es importante. Entonces si me dan los dos negativos, yo digo capaz que sea una difusa porque el anticentrómero me lo habría dado. Y uno va jugando con eso. Uno siempre en realidad, la medicina es para mí un porcentaje y ver dónde caes dentro de ese porcentaje. Bueno, repasemos. Con respecto a los criterios de clasificación, es lo que les decía yo antes. Los criterios viejos eran muy específicos, pero eran poco sensibles, y había criterios mayores, que eran la esclerodermia proximal, y criterios menores, que eran la esclerodactilia, las úlceras digitales y la fibrosis pulmonar. Acá ni siquiera incluían los anticuerpos. Entonces, yo tenía un paciente que tenía esclerosis proximal y que tenía fibrosis pulmonar, bárbaro, tenía esclerodermia. ¿Y qué hago? Y ya tiene fibrosis pulmonar, pero estoy segura que tiene esclerodermia. Bueno, eso uno trata de que no pase y salen criterios nuevos. La mayoría de los criterios de reumatología nosotros tenemos como dos asociaciones grandes, que es la ACR, que es la Asociación de Estados Unidos, y el EULAR, que es la Asociación Europea. Pero los últimos criterios en general son consensos de ACR y el EULAR, y eso está bueno que nos pongamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tienen en cuenta ellos? El engrosamiento distal de los dedos de ambas manos, que se extiende proximal a las metacarpofalángicas. ¿Qué quiere eso? Que va de acá, o sea, que llega hasta los nudillos y los pasa, ¿está? Es criterio suficiente. Entonces, que si uno ya tiene esclerosis en los dedos, hasta las metacarpofalángicas, o sea, hasta acá, ¿sí? Ya tiene esclerodermia. Y me dicen, bueno, ¿pero estás segura? Sí. Ya dice los criterios, que ese es criterio suficiente. Si no, uno tiene que empezar a sumar otros, que es el engrosamiento de los dedos, que es los dedos hinchados o dedos PAFI, le van a decir, o mano budinosa, le decimos a algunos de los reumatólogos, o la esclerodactilia, cuando tiene úlceras digitales o cicatrices de las úlceras digitales, si tienen telangiectasias, alteraciones en la capilaroscopia, hipertensión pulmonar, fenómeno de Raynaud o alguno de los anticuerpos como el anticentrómero, el esclero 70 y el RNP polimerasa 3, que es uno que incorporaron ahora, uno tiene que empezar a sumar puntos, y si tienen más de 9 criterios es probable, digamos, que esto realmente sea clasificado ya como una esclerodermia. Con respecto al laboratorio, ¿qué es lo que le pedimos? ¿No sé si quieren preguntar algo? Un laboratorio general. El laboratorio general, habitualmente, ¿qué vamos a encontrar? Nada, digamos, podemos no encontrar nada, porque no da anemia, no puede encontrar un laboratorio general normal. A lo mejor una eritrosedimentación elevada, a lo mejor un aumento de las gamaglobulinas, pero habitualmente uno no encuentra nada. Uno lo hace para descartar algunas otras enfermedades, básicamente, y también por la medicación. Cuando tiene una insuficiencia, cuando hay una crisis esclerodérmica con insuficiencia renal, digamos, pero básicamente en el consultorio, cuando uno lo sospecha, no encuentra nada. Y uno
pide la capilaroscopia. La capilaroscopia porque nos va a servir para esto, para saber si el reino se asocia y porque el patrón de capilaroscopia es distinto en la limitada que en la difusa. El laboratorio inmune, entonces, ¿qué pedíamos? Anticuerpos antinucleares y ¿qué más? Y esclera 70. Y si queremos, la anti-RNA polimerasa 3, que es un poco más nuevo. Pero si no, con los otros ya está. El PRONP es en realidad, ¿para qué se pide? Para hipertensión pulmonar. Entonces nosotros sabemos que estos pacientes, y más si tienen Raynaud, tienen alta probabilidad de tener, sí, el doctor excelente compañero del hospital, por supuesto. La gente que tiene Raynaud, el Raynaud se asocia con hipertensión pulmonar porque en realidad la fisiopatogenia de la hipertensión pulmonar en la esclerodermia tiene que ver con el Raynaud. Entonces una forma de screening para hipertensión pulmonar en la esclerodermia y en otras enfermedades es pedir el ProBNP, ¿está? Como de rutina. La radiografía de tórax, la TAC de tórax y la difusión de monóxido de carbono. Básicamente eso uno lo va adaptando. Si el paciente tiene disnea o sabemos que tiene una esclerodermia que es difusa, uno le va a pedir sí o sí una difusión de monóxido de carbono inicialmente, a lo mejor, y después una vez al año para ver el intersticio pulmonar. Por ahí, si es una localizada o es una limitada, no sería, digamos, mandatoria hacerlo, pero la sistémica sí. Igual que la tomografía de tórax. Ustedes saben que la difusión se va a alterar antes que la tomografía. Lo ideal es hacer una tomografía y después la difusión. A veces no tenemos acceso a la difusión y hacemos la TAC. Siempre la TAC, acuérdense de alta resolución en inspiración y en expiración profunda y no hace falta contraste. El electrocardiograma y el ecocardiograma. El electrocardiograma es para detectar arritmias que habitualmente pueden ser asintomáticas. Y el ecocardiograma Doppler, uno tiene que pedir ecocardiograma Doppler ¿con qué cosa? ¿Qué es lo que quiere ver aparte del ecocardiograma? Quiere ver el corazón y qué más. Si tiene hipertensión pulmonar. Entonces cuando uno pide ecocardiograma Doppler con medición de la presión de la arteria pulmonar. Si bien ahora está como muy en duda o si sirve o no para diagnóstico, es lo que tenemos a mano y es lo que se hace habitualmente. Con respecto a los síntomas, a la parte gastrointestinal, uno lo que debería pedir es la manometría esofágica y la pH-metría. Puede inicialmente pedir una endoscopía también, porque a veces es más accesible para hacerla y a veces para hacer la manometría nos piden que tengan antes la endoscopía. Y en algunos casos, si el paciente tiene una disfagia importante, por ahí es mejor empezar con un tránsito gastroesófago-duodenal antes que con la endoscopia, ¿sí? Acordándonos que cada uno tiene sus pros y sus contras de acuerdo al que nosotros querramos buscar. Y los otros estudios que uno lo va a pedir va a depender de acuerdo a la clínica, ¿sí? Generalmente radiografía de manos no pedimos porque no buscamos erosiones. Pero si uno pide una radiografía de las manos, lo que puede ver es reabsorción de los penaches distales en pacientes que tienen Raynaud severo, que tienen úlceras digitales. Y entonces uno se fija y tiene, en vez de terminar redondita, termina como toda desflecada las interfalangicas distales. Bueno. El tratamiento depende siempre de la manifestación clínica. Nosotros en realidad no tratamos la enfermedad en sí, sino que nos vamos amoldando a las manifestaciones clínicas que tienen. Particularmente en estos pacientes, hay pacientes que tienen mucho trastorno vascular y hay pacientes que tienen más trastorno de la colagenización. Y hay pacientes que tienen los dos. Entonces nosotros nos vamos amoldando. No porque tenga esclerodermia le metemos un paquete establecido de tratamiento. Dentro del tratamiento hay que incorporar las medidas higiénico-dietéticas por el tema de la disfagia, por la mala absorción, por la desnutrición, porque a veces también la microstomía predispone a caries, como en el Sjögren, y el tratamiento farmacológico y la rehabilitación. En estos pacientes que tienen retracción de las manos, el tema de la rehabilitación es fundamental. Si se puede hacerlo incluso en estadios tempranos, tiene más éxito. Y siempre los aspectos psicoafectivos. Estas enfermedades son enfermedades crónicas, habitualmente como son poco frecuentes y llevan a retracción y uno empieza a tener caras, manos raras, la cuestión, digamos, de depresión y ansiedad es algo bastante frecuente asociado a esta enfermedad. Y uno siempre lo tiene que tener en cuenta, porque a veces para uno es una esclerodermia, no es nada raro, pero para el resto del mundo sí. Y con la limitación funcional en las manos es una cuestión bastante importante.
Nosotros le decimos que evite el frío, pero el rey no, que no ponga las manos en agua fría, que no meta las manos en el congelador, que use guantes, que tenga las manos siempre bien humectadas, que evite las situaciones de estrés que las desencadenan estas enfermedades, que no fumen porque el cigarrillo predispone a los espasmos y eso empeora el reino, y que hagan actividad física para evitar las retracciones articulares y las miopatías por desuso. Y después vamos viendo si necesita un tratamiento vasodilatador, si hay que hacer algún inmunomodulador, hay terapia antifibrótica específica que en realidad no ha dado muy buenos resultados y bueno, algunos tratamientos nuevos. Los vasodilatadores nosotros los usamos básicamente cuando tienen enfermedad de Raynaud o hipertensión pulmonar y las úlceras digitales. Usamos los mismos en las distintas enfermedades, algunos con más resultados para algunos que para otros, y las dosis por ahí no son las mismas si es para un Raynaud, si es para una hipertensión pulmonar. Lo que está demostrado que sirve son para el Raynaud los antagonistas cálcicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa, y también los inhibidores del receptor de la endotelina. Las prostaglandinas tienen muy buena evidencia, pero son endovenosas, no son tan fáciles de conseguir, pero en algunas situaciones todavía se usa. Hay que tener en cuenta que en realidad los sartán y las estatinas tienen cierto efecto vasodilatador, entonces por eso si uno tiene que elegir un antihipertensivo o le tiene que dar estatina, está bueno porque le sirve también para el Raynaud. Entonces nosotros decimos, bueno, si tiene Raynaud, elegimos alguno de estos medicamentos y empezamos con esto, ¿sí? ¿Qué producen los vasodilatadores? Cefalea e hipotensión, es lo que uno tiene que controlar y avisarlo al paciente para que no lo deje. En las úlceras digitales, en realidad no todos los vasodilatadores han demostrado que sirven para las úlceras digitales. Entonces, si ella tiene úlceras, que es un compromiso más severo, uno debiera elegir la nifedipina, el bosentan, el sildenafil o el ulactros. Y el bosentan, acordate que hay que acordarse que sirve para las úlceras digitales. A veces ven pacientes con bosentan y se tiene hipertensión pulmonar. No necesariamente, su doctor con buen criterio se lo puede haber dado para las úlceras digitales, aunque no tenga hipertensión pulmonar. Para la hipertensión pulmonar se trata igual que cualquier hipertensión pulmonar. Oxígeno domiciliario si hace falta, se anticoagula. Habitualmente la recomendación de anticoagulación en enfermedades del tejido conectivo con hipertensión pulmonar es grado 2, pero en la práctica las tratamos de anticoagular. Los antagonistas cálcicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Los antagonistas cálcicos son los pacientes que tienen test de vasoreactividad positiva, igual que la hipertensión pulmonar primaria. Entonces nosotros habitualmente, si no le podemos hacer el test de vasoreactividad, directamente elegimos o un inhibidor de fosfodiesterasa o un antagonista del endotelina, ¿sí? Pero las dosis son más altas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la nifedipina acá son 30 miligramos día y en la otra no le puse, pero son 120 miligramos día por lo menos. Son dosis mucho más altas, igual que del bosentan. Y el sildenafil. Después manejo, si tienes síndromes de sobrecarga del ventrículo derecho porque tiene un cor pulmonar, uno le puede dar diuréticos, le puede dar digitálicos. El tema es que tener en cuenta que los diuréticos en realidad, acuérdense que la insuficiencia renal de la esclerodermia es por compromiso de las arterias. Si uno le disminuye el flujo con los diuréticos, eso predispone a que haga una crisis renal esclerodérmica. Si es un paciente con esclerodermia, los diuréticos en general, si uno los tiene que dar, los puede dar, pero hay que manejarlos con cuidado. Con respecto al compromiso intersticial pulmonar, también esta es diferente a todas, porque en general nosotros en todas las enfermedades del tejido conectivo damos corticoides a dosis altas, 1 miligramo kilo, 40, 60 miligramos en general por día. Pero en la esclerodermia, los corticoides pueden producir crisis renal esclerodérmica. Entonces en la esclerodermia particularmente no usamos corticoides, si lo usamos a dosis bajas, 8, 16 miligramos, se dice que hasta 20, pero no más que eso, ¿sí? Tratamos de los pacientes con esclerodermia no dar corticoides, si lo tenemos que dar a la dosis más bajita posible, 8 hasta 16 miligramos, porque por mejorar algo podemos hacer una crisis renal, insuficiencia renal puede llegar a diálisis, ¿sí? En realidad, en la enfermedad intersticial pulmonar uno podría hacer corticoides a dosis bajas, pero también hay trabajos que dicen que no hay mucha diferencia entre una inducción con corticoides y directamente algún inmunosupresor, ¿sí?
Entonces uno puede usar dosis bajas o no usar. Se puede usar ciclofosfamida o micofenolato. Para la inducción, digamos, a la remisión, lo que tiene evidencia es la ciclofosfamida endovenosa o el micofenolato bioral. La azatioprina sirve, pero para mantener la remisión, ¿está? Entonces, si uno, la paciente ya vamos a ver después cuál de estos medicamentos elegiría. El rituximab se puede usar para casos refractarios. El inatimib, que es un inhibidor de tirosina quinasa, que se usa en realidad para leucemias, algunos otros procesos hematológicos, disminuye también la producción de colágeno porque disminuye el factor transformador beta y el factor estimulador del crecimiento de plaquetas, y eso sería como un tratamiento específico antifibrótico para la esclerodermia, que a mí me parece bárbaro, pero no está dando buenos resultados en la práctica, pero se puede usar. Y el trasplante de células madres también es una indicación que figura en la bibliografía con éxito. Para la piel, nosotros usamos metotrexate como de primera línea, ¿sí? Volvamos a lo mismo. No todo el paciente que tiene metotrexate tiene artritis reumatoidea, que uno toma metotrexate y le pone artritis reumatoidea. No. Puede tomar metotrexate porque tiene esclerodermia y de hecho es el tratamiento de elección. Y se usa también para las morfeas. Y los pediatras que ven más morfeas que nosotros lo usan para las morfeas con morfeas diseminadas con buen resultado. Generalmente dosis bajas también, 25 miligramos, 10 miligramos, no como en artritis que usamos hasta 20, 25 miligramos. La D-penicilamina es un medicamento que también tendría una función antifibrótica que se usaba mucho, sobre todo cuando yo empecé, y ahora no se usa tanto, pero todavía hay bibliografías que dicen que se puede usar en la piel, ¿sí? Aunque hay algunos otros que dicen que no da buenos resultados. El micofenolato se usa mucho en la práctica diaria, pero no tiene tanta evidencia científica de que sea efectiva como el metotrexate, ¿sí? Y es mucho más caro. Entonces, si uno tiene compromiso cutáneo solo, uno debiera, digamos, ver qué va a elegir. El rituximab en casos refractarios, digamos, también sin mucha evidencia. Los corticoides cuando tienen fases edematosas, cuando tienen esa mano budinosa, los dedos puffing, que se llaman, que son los deditos hinchados, pero en dosis bajitas, 8 miligramos. La ciclofosfamida solamente si hay vasculitis, sino para la piel sola no. Y los anti-TNF con algo dudoso. Hay tratamientos tópicos cuando la esclerodermia es localizada, que eso nosotros no tenemos experiencia, y en la crisis renal esclerodérmica básicamente lo que hay que tratar es que no se produzca. Entonces evitamos los diuréticos, evitamos el corticoide a altas dosis, evitamos el flujo renal, o sea, si está deshidratado capaz que lo tengamos que internar para que no produzca un hipoflujo a nivel renal, y se usan los IECA. Los IECA se usan como tratamiento de la crisis renal esclerodérmica, pero no está demostrado que sirven como preventivo. Nosotros muchas veces el IECA lo damos como preventivo en algunas enfermedades cardiovasculares, pero la esclerodermia no tiene indicación de le vamos a dar IECA para que no haga una crisis renal. Ahora, si usa una crisis renal es mandatorio porque es lo único que está demostrado que disminuye la morbimortalidad. Y si el paciente, estando con la crisis renal esclerodérmica, hace una insuficiencia renal tan aguda que tiene que requerir diálisis, el IECA se continúa durante la diálisis y eso está demostrado que disminuye la estadía del paciente en diálisis. Y la D-penicilamina, hay estudios que dicen que sería útil en la hipertensión arterial refractaria IECA, pero tampoco es bastante discutido. Con respecto al compromiso gastrointestinal, el tratamiento básicamente es sintomático. Si tiene reflujo, lo que usamos es inhibidores de la bomba o prokinéticos, y si tiene ectasia, metoclopramida, si tiene obstrucción, eritromicina, sobrecrecimiento bacteriano, antibióticos, constipación, a lo mejor algún prokinético. La enfermedad cardíaca, también nosotros tratamos en realidad la enfermedad microvascular con básicamente antagonistas cálcicos y ECA. Bueno, y el pronóstico depende del compromiso visceral. Si uno tiene una esclerosis en realidad que afecta solamente la piel, es una enfermedad muy compleja, pero no se van a morir de eso. Pero si tiene compromiso sistémico, ya sea hipertensión pulmonar o fibrosis intersticial, sí.
En general no evoluciona en brotes como las otras enfermedades, sino que es solapada, va aumentando, va evolucionando progresivamente. A veces evolucionan durante los primeros 3 o 4 años y después se quedan ahí sin seguir evolucionando más. Y la fibrosis pulmonar es la primera causa de muerte, entonces nosotros lo que primero tenemos que tratar de detectar. Así que vamos a volver a la primer paciente que había consultado. Entonces nosotros inicialmente, ¿qué pensamos que tiene? Tiene Raynaud, compromiso respiratorio y compromiso digestivo. Que tiene una esclerodermia inicialmente. Entonces, bueno, yo sospecho que usted tiene una esclerodermia. Una vez no le dice directamente porque es muy complejo. Dice, yo creo que esta enfermedad puede ser algo inmunológico, le voy a pedir algunos estudios para confirmar si mi sospecha inicial es cierta. ¿Qué le pido? Anticuerpos antinucleares, esclero 70 y anticentrómero. Ahí ya si la sospecha es alta le pido directamente eso. ¿Tá? ¿Le pido anti-DNA, complemento, factor reumatoideo? No le pido, porque llevo un factor reumatoideo positivo y nada, digamos, me va a mezclar más la cancha. A lo sumo que yo tengo otras dudas que sospecha realmente una artritis reumatoide. Si no, le pido eso, ¿sí? Le pido un laboratorio de rutina y supongamos que viene con un ARA positivo a la siguiente consulta y un esclero 70 positivo. ¿Qué le voy a pedir? Ella tiene disnea y tiene disfagia. Una difusión de monóxido de carbono y le puedo pedir una TAC para lo pulmonar y para lo digestivo una endoscopía, una manometría, ¿sí? Perfecto, le pido esos estudios y mientras tanto la tengo que tratar, ¿sí? ¿Qué la voy a tratar? No hace falta derivarla, esto es un manejo netamente clínico, dijimos que todas las complicaciones se manejan clínicamente. ¿Qué le voy a tratar? Si tiene Raynaud, yo tengo que ir viendo qué voy a tratar. Entonces, si tiene Raynaud, ¿qué le trato? Con vasodilatadores, un bloqueante cálcico, sildenafil, silostazol. Si tiene disfagia, la disfagia probablemente, ¿por qué sea? Por el reflujo, entonces, ¿qué le doy? Inhibidores de bomba, a dosis alta, 40-60 miligramos de pantoprazol o omeprazol. Y si tiene compromiso de la piel, yo podría empezar con metrotrexate. ¿Sí? El metrotrexate puede producir enfermedad intersticial pulmonar, pero bueno, inicialmente es un proceso inmunomediado, alérgico, idiosincrásico. Uno podría pensar con metrotrexate mientras le pide los estudios, ¿sí? Y entonces así, con todos los estudios y con el tratamiento ya hecho, la derivo, ¿tá? Yo le digo, muy bien, sígalo usted por consultorio y listo. Pero es importante porque uno lo que tiene que adquirir es la seguridad en lo que está haciendo, ¿sí? La seguridad en lo que le está haciendo lo aprende haciéndolo y que lo que uno va haciendo lo va razonando de esta forma. Por lo menos esta es la forma que yo encontré para resolver. Pero si son síntomas más severos, ahí se da corticoides y metrotrexato. ¿Qué síntomas más severos? Y por ejemplo, un Raynaud muy importante o ¿El Raynaud? fibrosis. Claro, uno tiene que ver qué síntomas. síntomas. Uno tiene que ver qué síntomas, porque si es un Raynaud, no, le tengo que dar más vasodilatadores, cambiarle o asociarlo. Si es Se tratan los síntomas, diríamos. se tratan no los síntomas, sino la manifestación de la enfermedad en ese paciente individualizado. Y se va chequeando antes que aparezcan las otras cosas. Si tiene hipertensión pulmonar, yo ya no le doy a lo mejor una dosis bajita ni de fenipina, y si no le puedo hacer un test de reactividad, a lo mejor directamente le paso a sildenafil. O sea que en ningún caso se da corticoides. Se da corticoides en dosis baja cuando tiene la fase edematosa, cuando viene con las manitos así toda edematosa, o cuando tiene una fibrosis pulmonar intersticial con un infiltrado en vidrio esmerilado. Uno podría, no es obligación, pero no está mal dado. Hay guías que uno dice, pero ya no le das 40, sino le das 20 o 8. Y si no le das, también, siempre hay guías que te avalan para cualquier cosa que quieras hacer. Y aparte de metrotrexate, algo que frene, ¿no hay? Está el metrotrexate y la depenicilamina, el nicofenolato. En caso refractario se ha estudiado rituximab, se ha estudiado anti-TNF, se ha estudiado el inatimib, pero todos con mejor, digamos, con menos evidencia. Entonces, por ahí uno debe empezar con algo y ya después se puede ir cambiando.
Siempre dándole tiempo y teniendo en cuenta que en realidad también es medio a veces difícil medir la progresión de la enfermedad. Por ahí las placas de las manos está bueno para ver eso, no que tenga erosiones, sino para ver cómo están los penachos distales, si los penachos distales se van cogiendo, incluso tienen como amputación de las falanges, es una forma objetivable de que la enfermedad está avanzando, digamos. O sea, no hay forma de frenar. Y depende, porque si es más vascular, andan bárbaro con los vasodilatadores, en realidad, pero si es más cutáneo, hay forma de controlarla, pero el tratamiento en esto sí es crónico y permanente. Y los controles habitualmente anuales. No sé si quieren preguntar algo más. ¿No? Vamos a poner. Sí, no sabía que están todos acá. ¿Qué? ¿Qué hacen todos acá? Porque son vasodilatadores. No, pero son vasodilatadores los DIECA. Los DIECA lo que hacen es disminuyen la presión de la... No, disminuyen la presión de la por eso la vasodilatación de la arteria ferente, entonces aumenta el flujo. ¿Qué es lo que pasa en la esclerodermia? En la esclerodermia hay compromiso de las arterias arcuatas, que es lo que después va a dar el glomérulo, va a dar la arteria ferente, digamos, y por eso se compromete el riñón. Si vos lo DIECA, producís vasodilatación de la arteria ferente y mejoras el flujo. Todo lo que tiene el flujo para que mejoras el flujo, aparte con bulimia, aparte si tienes falla de bomba, el padre de bomba, mejorando la vasodilatación. En realidad, aparte de los DIECA, viste que incluso los pacientes los renales crónicos antes no se daba y ahora sí, porque dice que si bien la infección renal empeora un poco, como que el riñón trabaja menos porque no hiperfiltran y a la larga es beneficioso. Y en este pasa más o menos. Pero no es nefrotóxico DIECA. No, pero se lo suspende cuando está. Lo suspenden cuando tiene insuficiencia renal aguda, digamos. Pero un paciente diabético que vos le das DIECA y le aumenta la creatina, hasta el doble nada más se lo deja porque sabes porque está disminuyendo el hiperflujo. No es que sea nefrotóxico, solamente que lo disminuye en la aguda porque es, pero no en la crisis renal escleroderma. Bien.